Bueno, hemos llegado dentro de la planeación didáctica, a los medios que me van a ayudar a desarrollar los objetivos. Mis objetivos hay que recordar que serían las capacidades, destrezas y valores, y los valores, actitudes y comportamientos. Bueno, la planeación didáctica, los contenidos como arquitecturas del conocimiento. Estamos hablando ahora de los contenidos como tal, la importancia de los contenidos. La información y el conocimiento. Es un hecho que las tecnologías de la información y la comunicación, en ese sentido el Internet, hacen que la información sea mucho más rápida, instantánea, que se encuentre en muchos lugares a la vez. El conocimiento en este sentido sería inacabable. La información crece en amplitud, se va ampliando el horizonte y el conocimiento crece en profundidad, o eso es lo que se pretendería desarrollar en la escuela, conocimientos mucho más profundos sobre, sobre la información o sobre un tema en específico. Las sociedades, hay que recordar que la revolución industrial, con conocimientos enciclopédicos, se mantenía eh, con estos datos estáticos de alguna forma, y la revolución industrial ayudó a superar este paradigma. La sociedad del conocimiento, es decir, la de hoy en día, la del siglo XXI, habla de una complejidad dentro del conocimiento. El conocimiento es cada vez más inabarcable. Nos damos cuenta que no vamos a saber el todo de una sola cosa, mucho menos de muchas cosas. Al saber se le deberá asociar también al saber aplicado. Ya no me importa tener ese conocimiento enciclopédico que por mucho tiempo importó. Ahora, ¿para qué me sirven las multiplicaciones? ¿Para qué me sirve la raíz cuadrada? ¿Para qué me sirve el saber un idioma ajeno al mío, como sería el inglés, el francés u otro? Se necesita saber, tener este saber aplicado. Dentro del currículum escolar, los conocimientos sirven para crear mentes bien ordenadas. Y para tener mentes bien ordenadas, hay que tener un pensamiento sintético, arquitectónico y global. Es por ello que los esquemas, mapas conceptuales, son de suma importancia. Trabajar con este tipo de arquitecturas mentales ayudan a entender el conocimiento de algo, más que tener ideas sueltas, y por eso es importante unir cada idea, cada conocimiento, cada información, cada dato. Es importante unirlos. Tener el conocimiento global de una forma sintética ayuda para poder tener mentes mucho más ordenadas. Dentro de los saberes, bueno, pues ya lo hemos platicado, existen estos saberes que tienen que ver con el conocimiento, con el currículum. El primero son los datos, la información y el conocimiento. Después viene el saber ser, que tiene que ver con los valores, las actitudes y los comportamientos. El saber pensar, las capacidades, destrezas y habilidades. Y el saber hacer, que serían los métodos de aprendizaje. Saber sobre datos es, los datos son definidos como señales que pueden ser enviadas desde un emisor hasta un receptor, humano o de otra naturaleza. Y eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Los datos son emitidos, puede ser desde un servidor web, que los puede mandar un ser humano o no. Se trata de hechos, ejemplos, experiencias, conceptos aislados. Estos son los datos. Ajá. Hechos, ejemplos. Esos son los datos. Ahora, la información, un conjunto de datos, hay que entender que un conjunto de datos conforma la información y se define como una serie de datos intangibles organizados para el receptor. Entonces, la diferencia entre datos e información es que la información está de alguna forma organizada, pero por sí mismo tampoco crea el conocimiento. Una serie de información no genera el conocimiento en sí.
son datos organizados solamente, que necesitarán de alguien que los acumule, que ocupe habilidades para poder hacer cognición sobre ella. En ese sentido, el conocimiento es definido como la acumulación de información y habilidades derivadas del uso de información por parte del receptor. Cuando el receptor es humano, el conocimiento refleja el proceso, o sea, hay un proceso que realiza el cerebro con información. El conocimiento reconoce una adecuada integración de la información a partir de conceptos previos y destrezas básicas del aprendiz. Entonces, los datos y la información son pilares para el desarrollo de conocimientos. En este orden de ideas, el aprendizaje significativo, algo que los constructivistas han desarrollado muy bien, podríamos hablar de tres tipos de aprendizaje significativos dentro del conocimiento. Los supraordenados, que van de los conceptos menos generales a los más generales. Los subordinados, que van de los conceptos más generales a los menos generales. Y los coordinados, pues estos tienen conceptos de igual o parecido nivel de generalidad. Es así como este tipo de orden supraordenado, subordinado o coordinado nos puede ayudar a entender de mejor forma los datos, los conocimientos, para generar conocimientos. Importante entonces tener en cuenta dentro de la planeación didáctica cuáles son los contenidos y estos contenidos desarrollarlos o pensarlos como estructuras del conocimiento.